El regalo envenenado, la bomba que un hijo puso en la maleta de su madre. Imagina por un momento que es el 1 de noviembre de 1955. El invierno se acerca a los vastos campos de Colorado y en el aeropuerto Stapleton de Denver, el vuelo 629 de United Airlines, un Douglas DC-6B bautizado como Mainliner Denver, se prepara para despegar hacia Portland. A bordo, 44 personas ajustan sus cinturones, entre ellas Daisy King, una mujer de negocios de mediana edad que viaja a Alaska para visitar a una hija. En la cafetería del aeropuerto, su hijo, John Gilbert Jack Graham, de 23 años, cena tranquilamente con su esposa y su hijo pequeño después de haberla despedido. Minutos antes, él mismo había ayudado a facturar su equipaje. Lo que nadie en esa sala ni en el avión podía sospechar era que dentro de una de las maletas de Daisy, cuidadosamente envuelto como un regalo de Navidad, había un paquete de dinamita conectado a un temporizador colocado allí por las mismas manos que le dieron un beso de despedida. 11 minutos después del despegue, a las 7:03 p.m., una explosión masiva desgarró el cielo nocturno sobre una granja cerca de Longmont. Las 44 personas a bordo murieron al instante. Este no es solo el relato del primer atentado con bomba a un avión comercial en Estados Unidos con víctimas mortales. Es la historia fría y calculada de un hijo que asesinó a su madre por un cheque de seguro y que para lograrlo sacrificó sin pestañear a 43 inocentes más. Es la historia de Jack Gilbert Graham y de cómo la codicia más banal puede vestirse con la sonrisa de un hijo amoroso. Advertencia. El siguiente contenido documental aborda un caso criminal real de extrema violencia y parricidio. Se presentan detalles sensibles sobre la planeación de un atentado masivo, manipulación familiar y psicopatía. Está dirigido a una audiencia madura, interesada en el análisis del crimen real. Se recomienda discreción. La noche del desastre, en las afueras del pequeño pueblo de Longmont, Conrad Hopp, de 18 años, acababa de cenar después de un agotador día recogiendo remolacha azucarera. A las 7:03 p.m., un estruendo monstruoso sacudió su casa. Corrió afuera con su hermano y vio una bola de fuego surcando el cielo, seguida por el chirrido metálico de motores en caída libre y una lluvia de escombros ardientes. No lo sabía, pero estaba presenciando el final del vuelo 629. Los granjeros de la zona, como Daisy Brubaker, que vio la masa llameante precipitarse hacia su casa, corrieron hacia los campos para ayudar. Lo que encontraron fue un panorama de horror absoluto. Los restos del avión estaban esparcidos en un radio de 6 millas cuadradas. El jefe de policía de Longmont pronto comprendió que no se necesitaban ambulancias. Un helicóptero de la base de la Fuerza Aérea Lowry iluminó la escena con un potente reflector, revelando la magnitud de la devastación. Asientos vacíos, maletas destrozadas y cuerpos. La investigación, liderada por el Consejo de Aeronáutica Civil, comenzó de inmediato. Al inspeccionar los fragmentos del fuselaje, algo olía mal, literalmente. Varios expertos detectaron un olor peculiar en los restos del compartimiento de equipaje número 4, un olor a pólvora o petardo quemado. Era la primera pista de que aquello no había sido un accidente mecánico. Pronto, una evidencia más contundente surgió de los campos. Un cazador encontró, intacto y perfectamente doblado, el billete de avión de Daisy King a 15 millas del lugar principal del siniestro. En el talón, anotado a mano, se detallaba un cargo por exceso de equipaje, 37 libras. Los investigadores se preguntaron, ¿qué llevaba Daisy King que pesaba tanto? Y una pregunta más siniestra, ¿lo había empacado ella? Mientras tanto, el FBI entró en escena al confirmarse el aspecto criminal. Los agentes empezaron a escudriñar la vida de las víctimas. El nombre de Jack Graham, el hijo que la había despedido, pronto llamó la atención. Un agente descubrió que, justo antes del vuelo, Graham había comprado en el aeropuerto una póliza de seguro de viaje a nombre de su madre por $37,500, nombrándose a sí mismo como único beneficiario. Otras pólizas solicitadas ese día no habían sido validadas. La curiosidad se transformó en sospecha al desenterrar el pasado de Graham. Un historial de falsificación de cheques, hurto y, crucialmente, una investigación previa por un posible fraude de seguros. Meses antes, el restaurante de su madre, el Crown Drive-In, donde él trabajaba, había sido destruido por una misteriosa explosión de gas. Graham había cobrado el seguro. Las piezas comenzaban a encajar, pero faltaba la más importante, una confesión. El 13 de noviembre, el FBI citó a Jack Graham a sus oficinas en Denver. Se presentó impecable, vestido con su mejor traje. El interrogatorio, una danza psicológica que duró horas, fue dirigido por dos agentes con tácticas opuestas, uno agresivo, acusador, otro comprensivo, casi amigable. Graham mantuvo su historia. Había puesto un regalo en la maleta de su madre, un taladro para joyería para su hobby de trabajar con conchas marinas, pero su relato tenía inconsistencias.
Mencionó, por ejemplo, que su madre llevaba una caja de munición para cazar, algo que luego no pudo justificar. Hacia la medianoche, tras horas de presión, el agente especial Roy Moore cambió de táctica. Informó a Graham de sus derechos y luego le soltó la acusación frontal. Jack, te acuso de haber volado el avión. Graham lo negó con arrogancia, rechazó un abogado y firmó autorizaciones para que registraran todas sus propiedades. Estaba tan seguro de su superioridad que creía que podía seguir burlándose de la justicia. Fue entonces cuando Moore, exasperado, le espetó. Nos has estado mintiendo toda la noche. Vamos a acusarte de este crimen. ¿Por qué no nos lo pones fácil? En ese instante, la máscara de Jack Gilbert Graham se resquebrajó. Con una calma aterradora, hizo la pregunta que sellaría su destino. ¿Por dónde quieren que empiece? Durante 15 minutos, Graham narró con lujo de detalles su plan. Días antes, había comprado 25 cartuchos de dinamita y cápsulas detonantes. La noche anterior al viaje, mientras su madre veía televisión, bajó al sótano y construyó la bomba. Conectó la dinamita a 2 cápsulas, por si una fallaba, una batería de 6 voltios y un temporizador mecánico ajustado para activarse 90 minutos después del despegue. Envolvió el artefacto con papel de regalo y lo colocó en el fondo de una maleta Samsonite de su madre, una que tenía una bisagra rota y que aseguró con correas. Al día siguiente, en el aeropuerto, facturó el equipaje, pagó la tarifa por exceso de peso y luego observó el despegue desde la terraza. Después, fue a la cafetería y pidió una dona. Cuando escuchó la noticia del accidente, supo que su obra estaba completa. No mostró remordimiento. Más tarde a los psiquiatras de la prisión les dijo con frialdad: me di cuenta de que había unas 50 o 60 personas en un DC-6, pero el número de personas que iban a morir no tenía ninguna importancia para mí. Podrían haber sido 1000. Cuando llega su hora, no pueden hacer nada al respecto. Su único arrepentimiento técnico fue que un retraso de 10 minutos hizo que la bomba estallara sobre campos abiertos y no sobre las montañas rocosas, donde la evidencia habría sido más difícil de recuperar. La confesión permitió al FBI corroborar todo. Un empleado de una ferretería lo identificó como el comprador de la dinamita. Se encontró cable idéntico en su casa. Su coartada del taladro de joyería se desmoronó al no poder probar su compra. El caso estaba cerrado, pero Graham, el manipulador nato, se retractó 4 días después. Su juicio, que comenzó en abril de 1956, fue un circo mediático. El juez, ante la enorme expectación, permitió por primera vez en la historia de Colorado que un juicio penal fuera televisado, un precedente que cambiaría para siempre la relación entre justicia y medios. La fiscalía presentó un caso impecable. Llevó al jurado a un hangar donde se exhibía la reconstrucción espeluznante del fuselaje, mostrando el epicentro de la explosión. Presentó el testimonio científico que identificó residuos de dinamita en los restos. Sin embargo, existía un vacío legal sorprendente. En 1955 no había una ley federal que tipificara como crimen el hecho de hacer estallar un avión. Por eso, Jack Graham fue acusado solo del asesinato premeditado de su madre, Daisy E. King. Las otras 43 muertes fueron, en términos legales, un daño colateral del parricidio. El 5 de mayo de 1956, tras 15 días de juicio, el jurado declaró a Jack Gilbert Graham culpable de asesinato en primer grado. La sentencia era la máxima posible: la muerte en la cámara de gas. Mientras lo conducían de vuelta a su celda, la sociedad empezaba a digerir la verdad. Este no era solo un asesino, sino el primer terrorista aéreo doméstico de la nación. Un hombre cuyo crimen obligaría a reescribir las reglas de la seguridad y que dejaba una pregunta envenenada flotando en el aire. ¿Era un monstruo único o el primer síntoma de una maldad nueva? La respuesta y el desenlace final aguardan en la segunda parte. El ritual de la muerte. Ejecución, legado y preguntas sin respuesta. La condena a muerte de John Gilbert Graham no fue el final de la historia, sino el inicio de un largo y tortuoso proceso de apelaciones que mantuvo al asesino en el corredor de la muerte de la Penitenciaría Estatal de Colorado en Canyon City durante más de un año. Mientras los abogados presentaban escritos y el Estado revisaba minuciosamente cada detalle del juicio para evitar cualquier irregularidad, Graham se adaptaba a su nueva vida tras las rejas. Seguía siendo el mismo hombre frío y calculador, aunque ahora su público eran los guardias, los psiquiatras de la prisión y los pocos periodistas a los que concedía entrevistas. En una de ellas, con un desapego que helaba la sangre, reflexionó sobre su crimen. Supongo que técnicamente hice mal, pero en realidad no siento nada. Esa falta absoluta de remordimiento se convirtió en su sello, confirmando para muchos que no era un hombre enfermo, sino un psicópata en su expresión más pura. Dentro de los muros de la prisión, sin embargo, surgió una faceta inesperada y contradictoria. Jack Graham
El hombre que había mostrado tan poca consideración por la vida ajena se convirtió en un prisionero modelo. Era tranquilo, educado y hasta servicial. Se le asignó un trabajo en la lavandería de la penitenciaría y nunca causó problemas. Esta doble vida, el monstruo público y el recluso dócil, desconcertaba a todos. Era una máscara final, una estrategia para ganar simpatía o una aceptación resignada de su destino. Los psiquiatras que lo evaluaron, incluido el doctor Joseph Satten del famoso Hospital Menninger, llegaron a una conclusión unánime que aparecería en su informe y resonaría en los anales de la criminología. Graham sufría de un grave trastorno de carácter, tipo sociopático. No estaba loco en el sentido legal. Sabía perfectamente que lo que había hecho estaba mal, simplemente no le importaba. El sistema de valores que guía a la mayoría de los seres humanos, la empatía, la culpa, el respeto por la vida, en él estaba completamente ausente, reemplazado por un vacío donde solo cabía su propio deseo y su resentimiento. Mientras tanto, en el mundo exterior, las ondas expansivas de su crimen seguían propagándose. La noticia de que un simple equipaje había sido usado como vehículo para un asesinato masivo en el aire sacudió los cimientos de la incipiente industria de la aviación comercial. El caso del vuelo 629 expuso vulnerabilidades escandalosas. Cualquiera podía facturar un paquete sin que nadie lo inspeccionara. Los seguros de viaje, esas máquinas expendedoras de muerte, eran un incentivo perverso al alcance de la mano. La presión pública y política se volvió abrumadora. Como respuesta directa a este acto de terror doméstico, el Congreso de los Estados Unidos actuó con una velocidad inusual. En 1956, impulsada por la sombra del DC-6 destrozado sobre Colorado, se aprobó la Ley Federal de Asalto a la Aviación. Por primera vez, se convertía en un delito federal grave atacar, dañar o destruir una aeronave civil. Jack Graham, sin saberlo, había forzado la creación de la primera piedra angular de la seguridad aérea moderna. Las máquinas de seguros en los aeropuertos comenzaron a desaparecer, y aunque la inspección sistemática de equipaje tardaría décadas en implementarse, la semilla de la desconfianza necesaria para la seguridad había sido plantada. Finalmente, tras agotar todos los recursos legales, la fecha de la ejecución fue fijada. La mañana del 11 de enero de 1957 era gélida en Canyon City. Dentro de la penitenciaría se llevaba a cabo un ritual macabro y meticuloso. A Jack Graham se le sirvió un último desayuno que apenas tocó. Se vistió con un pantalón de mezclilla azul y una camisa a cuadros, ropa de trabajo, no el traje de su juicio. Fue conducido a la cámara de gas, una habitación pequeña y brillante, dominada por la ominosa silla metálica con correas. Unas 20 personas, entre funcionarios, médicos y testigos autorizados, observaban desde detrás de gruesos ventanales. El alguacil John P. Gross leyó en voz alta la orden de ejecución. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, Graham, pálido pero compuesto, negó con la cabeza. No tenía nada que decir al mundo. Se sentó en la silla, lo sujetaron y se cerró herméticamente la puerta de acero. A una señal, el verdugo accionó la palanca que dejó caer una bolita de algodón empapada en ácido sulfúrico a un cubo lleno de cristales de cianuro de sodio. La reacción química fue instantánea y mortal. Un vapor blanco y acre, el cianuro letal, comenzó a elevarse desde debajo de la silla. Graham inspiró profundamente, conteniendo el aliento el mayor tiempo posible, en un último y fútil acto de voluntad. En menos de un minuto, su cuerpo se convulsionó y luego quedó inerte. El médico de la prisión declaró su muerte a las 8:11 de la mañana. Tenía 24 años. No hubo lágrimas ni manifestaciones públicas por él. Su muerte fue, para muchos, un mero trámite administrativo de la justicia. Pero la historia del vuelo 629 no murió con Jack Graham. Su legado es una paradoja sombría. Por un lado, su crimen catalizó cambios positivos cruciales, leyes más estrictas y una mayor conciencia de seguridad que, sin duda, salvarían vidas en el futuro. Por otro, dejó al descubierto un abismo en el alma humana. Graham no era un fanático político ni un terrorista ideológico. Era un hombre común, un hijo, un esposo, un padre, motivado por la codicia más banal y un rencor familiar enquistado. Eso lo hacía más aterrador, porque demostraba que el mal más absoluto puede germinar en el terreno aparentemente normal de una familia disfuncional y la ambición material. La pregunta que dejó flotando y que resuena en cada caso similar que le ha sucedido es: ¿se pudo haber evitado? Las señales de alarma existían. Su historial de fraudes menores, la sospechosa explosión en su restaurante, su actitud resentida. Pero en la América confiada de los años 50, nadie conectó los puntos hasta que fue demasiado tarde. Su caso se convirtió en un prototipo, un manual del asesino familiar calculador.
Décadas más tarde, cuando en 1987 un joven llamado David Burke, despedido de una aerolínea, subió a un avión con un arma para matar a su ex jefe y provocó el choque del PSA. Vuelo 1771, los ecos de Graham eran claros. Cuando en 1994 un piloto desquiciado estrelló intencionalmente el avión de USAIR 427, la sombra del DC-6 sobrevolaba la investigación. E incluso en los casos más recientes que mencionaste, como el de la joven de Florida que desde la cárcel intentó contratar a un sicario para matar a sus padres en 2023, o los reportes de 2025 sobre una adolescente que planeó el asesinato de su padre por herencia, se percibe el mismo patrón tóxico. La combinación letal de relaciones familiares rotas, una codicia monumental y la deshumanización de la víctima. Jack Gilbert Graham no inventó el parricidio por dinero, pero sí lo llevó a una escala y con un método de una crueldad tan espectacular que el país no pudo mirar hacia otro lado. Su historia es un recordatorio eterno de que los lazos de sangre no son un escudo contra la maldad y de que a veces la amenaza más mortal no viene de un enemigo extranjero o un fanático, sino del hijo que cenó con nosotros anoche y que con una sonrisa nos ayuda a cargar el equipaje. Suscríbete a nuestro canal. Tu like y tu suscripción nos ayudan a seguir investigando y creando contenido crudo y documentado como este, profundizando en los casos que definen los límites más oscuros de la naturaleza humana. Hay muchas más historias que contar.